Estamos agradecidos con el Dios del cielo por estos estudios bíblicos. Amén. Es hermoso aprender. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta aprender, pero a mí me gusta aprender. Porque si estamos en estos caminos del Señor, tenemos que aprender y saber, amén, todas aquellas corrientes que enseñan lo contrario al fundamento que nuestro Señor Jesucristo ha establecido. Allí en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 8, vamos a lecturar la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así, su bendita palabra: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes también hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cerremos nuestros ojitos, amada iglesia, mi buen Dios y Padre eterno. En esta noche estamos aquí en tu presencia santa y bendita, en tu casa de oración y puerta del cielo, con el anhelo y el deseo de aprender, de inquirir, Señor, más de tu palabra, este conocimiento, Señor, que nos aparta de la herejía, Señor, de las falsas religiones, Padre Santo, porque usted ha puesto el fundamento firme que es Jesucristo en nuestros corazones. Estamos cimentados y parados sobre la roca de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, que estas enseñanzas puedan arrojar luz, Señor, oh Dios mío, de lo que usted nos ha librado, del engaño, del error, de las falsas doctrinas infundidas por los hombres. Oh, mi Rey amado, gracias, porque a través de estos estudios podemos darnos cuenta que estamos cimentados en la verdad. Oh Jesús, tú eres la verdad. Cuando estuviste en esta tierra, tú lo dijiste, lo afirmaste, y por eso estamos aquí para alabarte y adorarte. Que esta enseñanza quede grabada en la tabla de nuestro corazón y que en el momento necesario pueda venir ella, Señor, a nosotros a través del Espíritu Santo y podamos, Señor, presentar defensa. Cuando haya alguna persona que se encuentre necesitada, Señor, porque ha sido engañada, nosotros, Señor, a través de esta enseñanza podamos, oh Dios mío, mostrarle la verdad, el camino que eres tú, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Cuán importante es estudiar las religiones del mundo, porque de esa manera usted puede aprender el origen de cada una de ellas, quién la fundó, cómo es que esa religión llegó a nuestros días a expandirse. Por eso es que el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad, también a sus siervos, a nosotros los pastores, nos guía a traer estas enseñanzas para que el pueblo del Señor sea preparado y sea capacitado. Allí, si mi hermanita me puede ayudar con las gráficas. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema el mormonismo, más conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Allí, si usted puede observar en esa gráfica, no sé cuántos de ustedes se han encontrado con un mormón a lo largo de su vida. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos cruzado con una de estas personas que usted las ve siempre con su camisita blanca, con ese distintivo, con el libro del mormón. Siempre están ellos con su corbata, bien presentados, y ellos recorren el mundo. Y yo creo que usted y yo nos hemos encontrado, y si usted no ha tenido la oportunidad de encontrarse con uno de ellos, al menos lo ha visto en su pueblo, en la ciudad donde usted vivía, allá en Sudamérica, o aquí también en Europa, aunque aquí casi no los veo mucho, los veo más allá en Sudamérica, porque es allá donde ellos se están expandiendo mucho más. Según las estadísticas que se han realizado, están creciendo los mormones mayormente en lo que es Sudamérica. Últimamente, hermanos, están teniendo allá mayor acogida.
Entonces aquí no es que los veo, no se los ve tanto, no sé si usted los habrá visto, yo por aquí no es que no me los he cruzado, pero en nuestros países sí se los ve bastante. Y mayormente los vemos los gringuitos, los coloraditos, como le dicen allá en Colombia, los chapucitos. Y allá usted los ve y de una los reconoce, son los mormones, son los gringos. Entonces, si usted se ha topado con uno de ellos, quiero decirle que el fundador de los mormones o del mormonismo fue José Smith. Y si allá pueden poner la fotografía de este hombre que funda en el 1830 lo que conocemos actualmente en el siglo XXI como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Allá nosotros vemos también que ellos tienen una autoridad. Si logran poner la fotografía del fundador del mormonismo, José Smith, grábese ese nombre. Grábese ese nombre para que si en algún momento usted encuentra algún mormón, usted sepa. Allá usted lo tiene en la imagen. Y nosotros vemos que ellos tienen como autoridad el mormonismo. ¿Cuál es la autoridad de ellos? ¿En qué se basan? En el libro del Mormón. Esa es la autoridad para ellos. El libro del Mormón, las doctrinas y convenios, la perla de gran precio, todos estos escritos por José Smith. Allí también nosotros vemos que tienen la Biblia y las revelaciones dadas a los oráculos vivos. Esas son las autoridades para ellos. Cuando se refieren a los oráculos vivos, que lo vamos a estar viendo más adelante, son personas. Son personas. Principalmente los oráculos vivos son aquellos que están dirigiendo actualmente esta religión llamada los mormones. Como nosotros vemos allí, su fundador José Smith en el año 830, vemos que tienen también sus iglesias y son 3 organizaciones principales, que son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Utah. También tienen la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Independencia, Missouri, y la Iglesia de Cristo Lote del Templo, con sede en Bloomington, Illinois. Ahí usted puede ver los templos de ellos, y principalmente el templo que está en Salt Lake City, allá en Utah. En esas gráficas usted puede observar esas grandes catedrales que han edificado a lo largo de los años. Son templos majestuosos, son templos muy grandes. Allá principalmente la sede principal de los mormones en Utah, que es los Estados Unidos. También la teología de los mormones. ¿Cuál es su teología de ellos? Es politeísta. Ellos dicen que los humanos son hijos de dioses y los fieles llegarán a ser dioses. Yo una vez me encontré con un hombre en Bimercate mientras evangelizaba. Y este hombre me decía, nosotros somos dioses. Y nosotros vamos a ser dioses. Y yo decía, ¿y este hombre? Y empecé a analizarlo. Dije, ya sé este por dónde viene. Este es mormón. Este tiene esa creencia. Es que a medida de que usted escucha a la persona hablar, usted ve a qué religión se está inclinando. Por eso es bueno estudiar las religiones, porque ellos, los mormones, dicen que ellos van a ser dioses y que nosotros somos dioses y que Adán es el Dios de este mundo. Nosotros sabemos bíblicamente que Adán no es el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo? Satanás, que Jehová lo reprenda. Amén. Entonces allí usted por la palabra usted ya va desechando lo que no tiene base y fundamento en la Biblia. Así que también nosotros vemos algunos aspectos históricos. Hace más de siglo y medio, porque recuerde que esto se funda en el 1830, una caravana de pioneros atravesó a paso de bueyes
las praderas interminables y formidables montañas de Norteamérica, porque es de allá que nace el mormonismo. No es de acá de Europa, es de Norteamérica. Ellos, hermanos, mientras iban en su paso, amén, eran torturados por la sed en el desierto y también morían de frío al cruzar las sierras nevadas. Amenazados también por los indios hostiles, oraban a Dios y proseguían en su marcha lenta hacia el oeste. Usted sabe que en ese tiempo había la fiebre del viejo oeste, que la gente quería migrar al oeste y para ellos el paraíso era llegar al oeste y fundar ciudades y conquistar tierras, y la gente iba. Todo el mundo en esa década de los 1800, hermanos, era la fiebre de llegar al oeste. Por eso usted ve películas que han hecho y series como Bonanza, todo del viejo oeste, que la gente iba, migraban, iban con carretas, porque ellos querían ir a apoderarse de esas tierras que no tenían dueño. Entonces ellos también iban, José Smith iba camino, hermano, al oeste. Y allí, hermanos, buscaban un lugar donde establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y así se llamaban ellos, o se hacían llamar los santos de los últimos días. Y también otros los llamaban los mormones. Así se hacían llamar ellos, los santos de los últimos días. Ellos se movían mucho y habían crecido mucho y están creciendo debido a su obra misionera. Los hombres dedicaban o están dedicando actualmente 2 años a misiones en cualquier parte del mundo. Ellos costean sus propios gastos hasta donde les sea posible. Ellos en toda su vida tienen que hacer ese peregrinaje, tienen que salir como misioneros a cualquier parte del mundo, y no es que la organización de los santos de los últimos días de Jesucristo les hace de solventar esos gastos de misiones, sino que es de su propio bolsillo que ellos sacan para poder sustentarse, para poder ellos expandir el reino de Dios en la tierra a esa nación donde ellos llegan. Entonces es así como ellos han crecido, por la obra misionera. Ellos han establecido colonias en varios países. Desde la fundación de la iglesia en el año 1830 con 6 miembros. Allí, si mi hermanita me puede ayudar con la fotografía. Así nace el mormonismo, o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Con 6 personas nace este movimiento, esta religión. Y en 1993, estas 3 organizaciones, hermanos, están alcanzando, o hermanos, se contabilizan 8.400.000 miembros. De 6 personas que salieron al oeste, allá en Norteamérica, de esas 6 personitas se multiplicaron en más de 8 millones. Y en esos grandes templos donde usted puede apreciar estas imágenes, 6 personas que emprendieron ese viaje, ahora son millones de millones. Yo decía, Señor, nosotros empezamos también con poquito, pero nosotros no estamos llevando, Señor, herejías. Y si ellos empezaron con 6 y son más de 8 millones, Señor, ¿cuánto nosotros alcanzaremos un día? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Que de esos pocos que somos ahora, si le somos fieles a Cristo y predicamos estas buenas nuevas de salvación, también nosotros nos vamos a expandir y vamos a seguir creciendo, amada iglesia. Porque si esta gente llevando la mentira, llevando el engaño, mire cómo se han multiplicado. ¿Sabe por qué? Porque han sido perseverantes. Porque ellos mismos sacrifican su economía. Dígame usted, ¿estaría usted disponible a salir a hacer 2 años de misión con sus propios recursos económicos?
Si muchas veces, hermano, hasta dar una ofrenda y un diezmo duele el bolsillo para muchos. Ay, es que traer el diezmo y la ofrenda es mucho sacrificio. Imagínense si usted tuviera que dedicar 2 años de su vida completo a salir a hacer misiones. Pero esta gente que no lleva la verdad, sino que el error, mire cómo se sacrifican y no escatiman recursos por llevar lo que ellos creen que es la verdad. Pero usted y yo que tenemos la verdad tenemos que esforzarnos. Salir a evangelizar los días que hay evangelismo, esforzarnos y salir todos nosotros. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas. Esta gente está ganando y en Sudamérica se están expandiendo grandemente. Llevando la mentira y el error se están expandiendo porque ellos se están sacrificando, sacan de sus propios bolsillos, no les da dolor, no escatiman, hermano, gastar sus propios recursos, su tiempo, sacrificar proyectos de vida, con qué tal de ir a hacer misiones, porque ellos creen que están haciendo lo correcto. Pero después que hacen aquello, ellos dicen, hemos cumplido con nuestra misión. Entonces, amada iglesia, aprendamos que muchas veces nosotros no nos sacrificamos y no nos esforzamos como deberíamos hacerlo en estos últimos tiempos. Por eso usted ve ese crecimiento impresionante que han tenido y cómo se han esforzado. Y en Sudamérica, usted sabe, se están expandiendo porque muchas veces las muchachas, yo he escuchado testimonios de muchachas que decían, ábrele al gringo, para que te cases con el gringo. Y muchas muchachas les abren la puerta de la casa no porque quieren que les hablen de nada de eso, sino es que porque quieren ganarse al gringo y casarse con el gringo para que las lleve a Norteamérica. He escuchado muchos testimonios de eso, de que las muchachas quieren es porque el gringo, está bonito el gringo. Y por eso es que ellos se están expandiendo porque se esfuerzan, porque creen estar en la verdad. También decíamos que la autoridad de ellos es el libro del Mormón. Si allá la hermanita me puede poner la gráfica. Estas iglesias tuvieron su origen en una revelación. Y tal vez usted dice, pastora, pero ¿por qué habiendo muchas más religiones usted se inclinó para enseñarnos como segundo tema de las religiones el mormonismo? Es porque tiene mucha similitud con el Islam. Y pareciera el mismo perro con diferentes collares. Y por eso es que decidí dar el mormonismo, porque estudiando veo que tiene bastante semejanza con el Islam. Esta religión tiene su origen en una revelación recibida por José Smith, su fundador, en el año 1823. José Smith era un jovencito de apenas 18 años cuando él recibe esta revelación. Y él se convenció de que todas las iglesias estaban erradas y que él era el llamado para ser el profeta del Altísimo y fundador de la iglesia verdadera. Este muchachito José Smith a los 18 años dice, todas las iglesias están erradas, todas las iglesias están equivocadas. Y recibe, según él, esa revelación y dice, yo soy el profeta llamado a fundar la iglesia verdadera. Allí si mi hermanita me puede poner esas imágenes, son 4 imágenes. Se dice que según el relato se le presentó el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona hacia 1400 años. Recuerde usted que no es diferente del Islam, que a Mahoma se le presenta el ángel Gabriel y le trae, dice, ese libro escrito desde antes de la fundación del mundo y se lo entrega el Corán a Mahoma. Y José Smith es lo mismo. A él dice que se le presentó el ángel Moroni y que le entrega a él esta revelación. Porque dice que este ángel había vivido en esa zona hacia 1400 años y que Mormón era el padre de Moroni. Dice que había esculpido en planchas de oro la historia de su pueblo.
cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado por sus enemigos, Moroni había enterrado, mire, el padre dice de Mormón, dice que había él enterrado esas planchas en un cerro cerca de lo que es ahora Palmira, Nueva York. Ahora se le aparecía a José Smith para indicarle dónde se hallaban y le prestó unas piedras milagrosas con aspecto de lentes que llamó Urín y Tumín. Y dice que lo lleva él a ese lugar y le enseña dónde estaban allí en ese cerro estas planchas de oro. Le entrega también estos lentes y dice que con estos lentes que llamó Urín y Tumín podía leer la historia en las planchas en un lenguaje que Smith llamaba egipcio reformado. Ahí estaban esas planchas de oro con esos escritos que Mormón, el papá del ángel Moroni, las había enterrado. Y le dice, ven, para que tú cabes, tú vas a cavar y las vas a desenterrar. Y ten estos anteojos para que puedas leerlas y puedas tener la interpretación. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo esto. ¿Cómo saca esas planchas de oro? Después de conseguir las planchas de oro y los lentes, José Smith, sentado detrás de una cortina, le dictó a un amigo la traducción. Después le devolvió todo a Moroni. La obra se publicó en 1829 con el título de lo que hoy conocemos como el Libro del Mormón. Este libro es la máxima autoridad de fe y conducta para la iglesia que José Smith fundó al año siguiente. La iglesia dice que el Libro de Mormón es tan palabra de Dios como la Biblia. Ellos dicen, este libro es nuestra autoridad. Y es igual que la Biblia. Este libro, dice, es la máxima autoridad de fe y conducta para la iglesia que José Smith fundó. La iglesia dice que el Libro del Mormón es tan palabra de Dios como la Biblia y afirma ser la historia de los pobladores del hemisferio occidental. Dice que el Edén, donde Dios puso a Adán, estaba en Norteamérica. Él dice, aquí es el paraíso. En lo que ahora es el estado de Missouri. Ese es el paraíso. Allá es donde Dios puso a Adán. Después del diluvio, el arca reposó en los montes de Asia y aquellas tierras fueron pobladas por los descendientes de Noé. Más tarde algunos de ellos emigraron al hemisferio occidental y poblaron la América Central. Y allí empieza el libro a narrar sus luchas y sus migraciones. Ellos también dicen que Jesucristo, después de su resurrección, visitó este hemisferio. Mire lo que hizo Jesús después que resucita. Se va para allá, para donde ellos. Les enseñó el evangelio a sus habitantes y fundó una iglesia. Y Mormón, el padre del ángel Moroni, describe la lucha entre los hombres piadosos de esta iglesia y sus perseguidores antes del exterminio de los últimos miembros de su pueblo. Por eso dice que él agarra eso y lo entierra. Esa revelación, esas tablas de oro. Dice que él por eso es que toma y las entierra, aquellas planchas de oro. Entonces, dice que Mormón las esculpió. Toda aquella historia en esas tablas de oro y su hijo Moroni las enterró para beneficio de las generaciones futuras. Mire, todo un trabajo entre el padre del hijo enterrando y dice, vamos a enterrar estas planchas de oro para que queden como herencia para las futuras, ¿qué dice? Generaciones. Que el Señor reprenda al diablo y todos sus demonios que están engañando a los hombres. Por eso leímos Gálatas 1:8, que si viene un ángel del cielo y te trae otro evangelio diferente en el cual hemos creído, sea anatema. Y el que lo predica también sea anatema. Así que nosotros vemos
que hay varios problemas respecto a la autenticidad del Libro del Mormón, que muchas personas toman como evidencia de fraude. Porque recuerde que la gente también estudia. La gente estudia las religiones. Hay gente que le gusta leer, que le gusta informarse, y que a través de la lectura y el estudio usted va comparando. ¿Quién te dice la verdad? ¿Quién te dice la mentira? ¿De dónde esa persona está sustrayendo aquella enseñanza? Y se dice que el contenido parece haber sido tomado en gran parte del manuscrito no publicado de una novela escrita por Salomón Spaulding. Después de la muerte de el manuscrito había caído en manos de un amigo de José Smith, pero que dice que ese escrito no había sido publicado. Y que José Smith toma esos escritos de esa novela o de ese manuscrito. Los descubrimientos arqueológicos y los estudios históricos comprueban que los pobladores primitivos de las zonas indicadas por Mormón eran muy diferentes a la descripción de que él da a cuanto a costumbres, nombres, carácter y modo de hablar. Recuerden que se han ido también a ver la Biblia, los lugares, todo, hermano, y todo lo que han encontrado corrobora la autenticidad de la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero allá también se han ido a esos lugares para ver cómo eran esos pueblos. Y dicen, esto no cuadra, esto no es así. Y se han ido a investigarlo. Por eso se dice que el Libro del Mormón contiene unas 10,000 citas que se hallan en las palabras precisas de la versión del rey James de la Biblia publicada en el año 1611 después de Cristo. Ahí encuentran en el Libro del Mormón esas 10,000 citas. Sin embargo, pretende ser la traducción de unas tablas que habían estado enterradas desde el año 400 después de Cristo hasta 1823. ¿Cómo es posible que citara las palabras exactas de una obra publicada en 1611? ¿Quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo? Si esto ya fue escrito en el 1611 y ahora la saca el Libro del Mormón en el 1800. ¿De dónde está copiando? ¿Quién está copiando? Si ya la obra estaba publicada. Así que se dice, evidentemente estas fueron copiadas, pero no de las tablas de oro. Así el Libro del Mormón pone palabras que la Biblia atribuye al Señor en boca de personajes que vivieron siglos antes de su primera venida. Es extraño que José de Smith no le enseñara a nadie, y quiero que esto usted lo escuche bien. Dice que lo extraño es que José Smith no le enseñara a nadie las planchas de oro ni los lentes milagrosos. Eso él nunca lo enseñó a nadie. Inclusive al amigo que escribía la revelación, dice que él ponía una cortina para que no lo viera. Y ponía la cortina y ahí le iba dictando, según el de las planchas de oro con los lentes milagrosos. Y el amigo agarraba y escribía. Porque ni siquiera el amigo que era el escriba lo pudo ver. Y nunca nadie pudo ver esas planchas de oro ni esos lentes mágicos con los cuales él podía dar esa interpretación de lo que allí estaba escrito. Así que nadie nunca vio aquello para poder testificar o corroborar ese testimonio. Para escribir todo el contenido del Libro de Mormón en el tamaño de las tablas de oro, se requería, dicen, un trabajo de microscopio. Porque todo el libro que él da como revelación, ¿cómo pudieron haber salido de unas planchas? Si era tanto contenido. Dicen que tuvieron que haberlo escrito con letras sumamente pequeñísimas, que tenían que traer un microscopio para poder leerlas. Y que en ese tiempo dice, ¿cómo las pudieron haber escrito si ni siquiera existían los microscopios para poder haber escrito? Entonces todo eso se van dando cuenta de que no es la verdad. Las muchas faltas de gramática y los errores en el significado de las palabras en el Libro del Mormón le dan apariencia de ser obra de hombres y no inspirada por Dios. Ven muchos errores en ese libro. Por eso dice que José Smith encontró quienes lo aceptaran como profeta
y fundó una iglesia con 6 miembros. Por eso el peligro de personas que vengan y digan, no, a mí Dios me llamó, a mí Dios me dio una revelación, a mí Dios me dio una visión y que yo soy el super ungido y el llamado. Y usted ve que aquellas personas agarran un local, le meten 2, 3 sillas y dicen, ya aquí está este templo. Pero no es porque realmente Dios los ha llamado. Porque hay gente que engaña así como este hombre. Mire, con 6 personas fundó, hermanos, una secta. Con 6 personas ahora son más de 8 millones en el planeta. Lo que empezó apenas con 6 personitas que le creyeron a este loco. Porque esto es una locura, iglesia. Y gente, hermanos, que estaba con comezón de oír cosas nuevas porque no han querido oír la verdad del evangelio, sino que teniendo comezón de oír, han escuchado y han dado oído a doctrinas de demonios. Y por eso es que llegan a esos lugares, porque la gente tiene comezón de oír, porque no quieren cambiar de vida, no quieren dejar el pecado, quieren hacer lo malo y por eso están que buscan y buscan y buscan. Y van de aquí para allá como las olas del mar, arrastradas y azotadas por las falsas religiones. Pero el que verdaderamente ha conocido a Cristo, aunque muchas veces la palabra te sacuda y te duela, y es como cuando tienes una herida y te ponen sal y te duele y te arde y te pica y quieres gritar, pero ese dolor te está sanando. Y así es la palabra de Dios. Te duele, te arde, te quema, pero te está sanando. Sí, iglesia, te está sanando porque venimos de esa vida llena de pecado que no la queremos dejar. Pero la palabra te va limpiando y te va santificando a través del poder del Espíritu Santo. Entonces mire esto, lo que empezó con 6 creyentes, con 6 miembros. Y él fue como profeta y dijo, yo voy a fundar esa iglesia porque todas las iglesias están equivocadas. Y este es su concepto, que esa era o es la única iglesia verdadera, que solamente en ella se conseguirá la salvación. Los mormones dicen, solo nosotros somos salvos. Fuera de nosotros no hay salvación. Fuera de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no hay salvación. Y esto me parecen primos hermanos de los musulmanes. Porque ellos dicen que si tú no eres musulmán, para ti estás dedicado al infierno. Si tú no eres musulmán, tú vas directito al infierno. Y yo digo, los mormones me parecen primos hermanos de los musulmanes. Parece que entre los dos se han copiado. Están allí igualitos. Por eso es que quería traerles esta enseñanza como segundo tema, el mormonismo. Entonces, vemos también que los creyentes debían edificar una teocracia, es decir, tendrían su propio gobierno civil bajo la dirección divina, y que Smith sería el profeta, él sería el presidente y tendría la ayuda de 12 apóstoles. Los que no recibieron su mensaje serían llamados gentiles. O sea, tú no recibes el mormonismo, tú eres un gentil. Tú no vas a entrar en el reino. Entonces, una serie de revelaciones que Smith recibía iba transformando las doctrinas de la iglesia hasta que llegaron a ser una forma de politeísmo, o sea, creencia en varios dioses. Estas se hallan en otro libro sagrado de la iglesia llamado Doctrinas y Convenios, que es otro libro, recuerden, que escribió también José Smith. Sus revelaciones llevaron a sus seguidores hacia el oeste a través de problemas, dificultades, oposición, para establecer una colonia propia y levantar el reino de Dios. Y dijeron, aquí en la tierra nosotros vamos a levantar el reino de Dios. Nos vamos nosotros a hacer nuestra propia colonia, nuestro propio barrio acá, donde vamos a vivir solamente nosotros, y aquellos que no quieren creer en las revelaciones que yo, José Smith, he recibido del ángel Moroni, y que no acepten como autoridad el libro del Mormón, esas personas son tenidas por gentiles. Así que nosotros vamos a hacer aquí nuestra colonia y vamos a vivir solamente nosotros aquí. Y yo voy a ser el presidente y voy a tener mis 12 discípulos.
Mira lo que este hombre levantó y se fue para el oeste el hombre, a hacer la vida nueva. Y ahí es que nosotros encontramos la poligamia. La poligamia dentro del mormonismo. ¿Usted sabe lo que es la poligamia? ¿Quién no sabe qué es la poligamia? El hombre que tiene varias mujeres, que se casa con varias mujeres. Eso es ser un polígamo. El hombre que tiene varias mujeres. Entonces, gran parte de la persecución sufrida por Smith, y si la hermanita me puede poner las fotografías, esta persecución que tuvo José Smith y sus seguidores se debía a una revelación suya de que las almas humanas, escuche esto porque esto es pieza clave. Esto es pieza clave porque está igualito a Mahoma. Igualito a Mahoma. José Smith dice que él tiene una revelación donde se le dice que las almas humanas existen antes de su encarnación como seres humanos. Dice que son los hijos espirituales de los dioses. Y dice que millones de almas se hallan en su estado de no nacidas. Esas almas. Esperando la felicidad de poder entrar en un cuerpo, nacer, oír la verdad, creer y formar parte del reino eterno. Es deber de los fieles, dice José Smith, según esa revelación que tiene, proporcionarle los cuerpos infantiles a estas almas para que puedan nacer y para que puedan oír la verdad y formar parte del reino eterno. Hay que darle cuerpo a estas almas que ellos necesitan. Y dice, cuantos más hijos uno tenga, más almas vamos a poder, dice, darles un cuerpo. Y así estas almas van a poder formar parte del reino de Dios. La manera de cumplir con este deber, según Smith, sería tener muchas esposas. Hay que tener hartos hijos para que esas almas que están allí puedan tener su cuerpo infantil. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Entonces el hombre tiene que tener varias mujeres para que esas almitas puedan tener cuerpo. Mire el hombre tan preocupado por darle cuerpo a las almitas. Ay, qué tremendo. Dice, ese es el deber de los fieles, proporcionar esos cuerpos infantiles a esas almas no nacidas, que son los hijos espirituales de los dioses. Esas almitas tienen que nacer, tienen que tomar sus cuerpos. Y él dice que para apoyar esa doctrina se refería a Abraham y a sus concubinas, a David y a Salomón con sus muchas esposas. Citaba también la profecía de Isaías, echarán mano, allá en el libro de Isaías, en el capítulo 4, verso 1, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Él dice, ahí está, de un hombre van a echar mano 7 mujeres. Mire lo que tremendo este hombre. Y no sé si pudieron ahí ustedes apreciar las gráficas donde el hombre está allí con sus mujeres. Amén. No sé si ahí mi hermanita me pudo ayudar con esas gráficas donde el hombre allí se lo ve con sus mujeres. Smith enseñó que era un oprobio para la mujer no poder casarse para ayudar en esta multiplicación de súbditos para el reino de Dios. El casamiento sería no solo para esta vida, sino para toda la eternidad. Él dice, te casas aquí en la tierra, pero vas a estar casado eternamente con esa persona. Eso es algo antibíblico. La palabra del Señor nos enseña eso. Dice que allá en el cielo nosotros seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Nosotros lo sabemos claramente por la palabra. Y como es de suponerse, esta doctrina creaba problemas donde quiera que los mormones hacían escala en su viaje hacia el oeste. Algunas señoritas que no eran mormonas aceptaban la oportunidad de unirse en matrimonio con un esposo salvador. Así lo llamaban, esposo salvador. Oiga, hermano, por eso a quién no le gusta ser mormón. Ay, qué lindo, viva la fiesta. No me voy a hacer musulmán. No me quiero hacer musulmán, pero sí me quiero hacer mormón.
Así que hay que tener varias esposas. Mire lo tremendo que se enseña. Entonces, hermanos amados, mire lo que vemos aquí. Que este hombre dice que los padres enfurecidos querían acabar con los que enseñaban tal cosa. Atribuían la revelación del profeta a sus propios deseos sensuales y no a una preocupación por las almas no nacidas. Decían, este no es profeta nada. Este lo que quiere es satisfacer sus deseos sensuales. Y ahora viene acá y nuestras hijas señoritas ahora buscan un esposo salvador. Y a formar parte del harén también de José Smith. Y a formar parte del harén de estos hombres así llamados, amén, esposos salvadores. Se dice que José Smith tuvo 40 esposas. Este le ganó a Mahoma. Dice que tuvo 40 esposas. Dice, tuvo entre 30 y 40 esposas de edad comprometidas entre los 14 y 56 años. Aunque la mayoría de ellas entre los 20 y los 40 e incluso algunas casadas con amigos del profeta. Por primera vez en su historia la iglesia mormona reconoció en 2014 la poligamia de su fundador José Smith en un ensayo del que se hace eco en algunos medios estadounidenses, informó F desde Washington. Es probable que José Smith no tuviera relaciones sexuales con todas esas mujeres porque muchas estaban reservadas para su esperado disfrute en el cielo. Pero esa poligamia causaba un sufrimiento insoportable a su primera esposa Emma, de acuerdo con el citado ensayo. Mire lo que dice acá. Esta pobre mujer cómo sufría. Qué tremendo verle allí ese hombre con todas esas mujeres y algunas que no las tocó porque dijo, esas las toco allá en el cielo. Y allá las tenía reservaditas. Hasta ahora la religión mormona solo reconocía a Emma como esposa de José Smith. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se denomina formalmente, esta confesión religiosa con sede en el estado de Utah, publicó los datos de este ensayo en octubre del 2014 en un esfuerzo de transparencia, aunque pasó desapercibido, informó F, citado en Boston. Dice, se estima, dice F, que unos 40,000 residentes de Utah mantienen hoy matrimonios polígamos. Mire, en el siglo XXI, los mormones en el estado de Utah, más de 40,000 residentes mantienen todavía hoy matrimonios polígamos. ¡Qué tremendo! Esta falsa religión. Porque este hombre tiene esa revelación de que ahora él tenía que darle a esas almas un cuerpo infante para que puedan nacer. Por último, José Smith fue encarcelado debido a varias acusaciones. Una muchedumbre atacó la cárcel y lo mató a él y a su hermano Irán. La gente no aguantó más y lo mataron. Porque él andaba enseñando, mire, todos esos padres airados de ver a sus hijas señoritas irse con un vividor sensual que ya tenía 3, 4, 5 esposas y tomaba a su hija virgen y la hacía parte de su harén. Entonces a este José Smith lo cogen preso, lo meten en la cárcel y esa turba enardecida entra y lo matan. Y también a su hermano. Pero el martirio del fundador, lejos de acabar con la secta odiada, solamente le dio mayor impulso. Y es allí donde llega su sucesor, Brigham Young. Llevó a millares a adherirse a un viaje riguroso y lleno de vicisitudes hasta el nuevo territorio que habría de ser su hogar. Allí en lo que ahora es el estado de Utah, establecieron una estricta teocracia controlada por el presidente Brigham Young y sus 12 apóstoles. Y este hombre agarra y le da más fuerza, mayor ímpetu. Agarra con esa gente y se van, hermanos, y se establecen en lo que es ahora Utah.
Y allá levantan, hermano, lo que usted vio, ese tremendo templo, y se esforzaron. Pero quiero también hablarle ahora acerca de las doctrinas del mormonismo. Tengamos presente que las distintas ramas de los santos de los últimos días varían en su doctrina. Pero vamos nosotros, en este estudio del mormonismo, vamos a hablar de la enseñanza básica original, porque ellos ahí han empezado a tener diferentes ramas, el mormonismo. Pero nosotros vamos a hablar de la básica, de cómo empezó y cómo se originó el mormonismo. Con respecto a la Biblia, ¿qué dicen ellos? Los mormones creen que la Biblia, hasta donde se ha conservado la tradición correcta, afirman que la iglesia apóstata, mire cómo nos llaman ellos, la ha corrompido gravemente, quitando muchas partes y agregándole otras. Y dicen que nosotros hemos publicado nuestra propia versión de la Biblia. Dicen que nosotros la hemos corrompido, lo mismo que dicen los musulmanes. Por eso le digo, son primos hermanos. Primos hermanos, porque el Islam dice lo mismo, que los infieles han corrompido la Biblia, que han cambiado, y lo mismo lo dicen los mormones. Así que nosotros vemos que los manuscritos antiguos, amén, hace ver que Dios ha conservado su palabra libre de tales alteraciones y corrupción. Como le decía al principio, hay mucha gente que ha ido a corroborar lo que dice la Biblia, han ido a esos lugares que la Biblia menciona. Las lenguas que la Biblia dice que se hablaban en esos pueblos, la gente han ido y lo han encontrado. Todo lo que habla la Biblia, el diluvio, todas las cosas, los hermanos han encontrado el arca. Lo que los científicos decían que faltaban 2 días, que en la Biblia se narra que el sol se detuvo. Cuando Josué le dice, detente tu luna. Amén. Y también sol. Dice que eso los científicos se pusieron a estudiar y en la Biblia encontraron. Entonces la Biblia, hermanos, arroja todas aquellas cosas que hoy en día los hombres han podido comprobarlas. El libro de Job, que se lo conoce como el científico de Dios, ahí habla muchas cosas que después de los siglos los científicos han podido descubrir, pero que ya en la palabra de Dios estaba escrito, hermano, miles de años atrás. Entonces el mormonismo dice que la Biblia es insuficiente, que ella no contiene toda la verdad que Dios desea darle a su pueblo y que por eso Dios se las dio a José Smith. Esas revelaciones al mismo nivel de la Biblia. Entre sus libros están el libro del Mormón, la perla del gran precio y las doctrinas y convenios son la guía suprema para la iglesia. Además, Dios habla mediante el sacerdote, que son los oráculos vivos. Y si la hermanita me puede poner la foto de los oráculos vivos. Ellos dicen que el libro del Mormón, la perla del gran precio, las doctrinas y convenios, dice que son la guía suprema para la iglesia y que también los oráculos vivos valen más para los santos de los últimos días que todas las Biblias. Y ahí usted ve a los oráculos vivos. Son esos hombres que usted los ve allí. Son ellos los que enseñan. Y ellos dicen que son los que tienen nuevas revelaciones y que esas revelaciones se van agregando. Por eso ellos no creen en la palabra del Señor como autoridad. Ahora, los oráculos vivos, a los cuales dicen que para ellos vale más la palabra de estos hombres que todas las Biblias. Un oráculo es una revelación o la persona por medio de quien ésta se ha dado. Y recibir los oráculos de Dios significa obtener los poderes de revelación y aceptar a los profetas que revelan la voluntad del Señor. Solamente el presidente de la iglesia, escúchalo bien, lo que creen los mormones de los oráculos vivientes, dicen que solamente el presidente de la iglesia posee el poder de recibir la revelación, o sea, los oráculos para toda la iglesia. El Señor le enseñó este principio a Olivero
a comienzo de esta dispensación, cuando le dijo: nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, porque los recibe así como Moisés. Los que lo han sucedido en el oficio profético han recibido cada uno a su debido tiempo el poder de usar las llaves del reino y dirigir la iglesia por revelación de acuerdo con las necesidades del momento. O sea que cada hombre que va pasando a ser el presidente de esa misión, dice que recibe las llaves del reino y recibe las revelaciones. Y van recibiendo cada uno nuevas revelaciones conforme a la necesidad del momento que esté viviendo esa iglesia. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso es que ellos dicen que la Biblia no la aceptan. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Usted ha aprendido o no ha aprendido? ¿Usted ha aprendido ahora qué son los oráculos vivos? Que ellos creen que esos hombres ahora tienen el poder de traer la nueva revelación y de que lo que ese hombre, que es el presidente de esa misión, diga ahora, eso vale más que la Biblia. O sea, la palabra de ese hombre es más poderosa y veraz que la Biblia. Porque según ellos, nosotros hemos corrompido las escrituras. Por eso ellos no le dan veracidad a la Biblia. Solamente en una parte. Pero de ahí se adhieren, hermanos, a lo que es el libro del Mormón, a la perla del gran precio, a las doctrinas y convenios y a los oráculos vivos. Que el Señor reprenda al diablo y a todos sus demonios. Por eso aprendamos, iglesia. Todo esto nos ayuda para que nosotros nos demos cuenta de dónde Dios nos ha librado. Que usted y yo le demos gloria y honra al Señor. Porque si no, usted hoy día podía estar del otro lado del mundo con una camisita blanca y con el libro del Mormón bajo el brazo. Imagínese usted como mormón allá, yendo. Pero de eso, el Señor a usted y a mí nos ha librado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amada iglesia, y démosle gracias al Señor por habernos librado de tantas falsas religiones que, como le decía, parecen el mismo perro con diferente collar. Vemos una similitud al Islam, enseñando